Solo Jesús tiene vida abundante. ¿Ya estamos listos? Bien, voy a leer. Dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Y luego en el versículo 4, el apóstol San Pablo inicia haciendo un llamado a estar firmes en nuestro Señor Jesucristo. Y ya en el versículo 4 nos insta a lo siguiente: regocijaos en el Señor siempre. Diga conmigo, siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos. ¿Sí? Diga por nada. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Quiero leer otra vez el versículo 6 y el 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Clave esto también, es clave, y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Padre, gracias te damos. Señor, oramos para que tu palabra esté, Señor, ahondando en nuestros corazones en esta mañana, y clamamos, oh Dios, para que tu Espíritu Santo sea, Señor, quien esté instruyendo mi mente y mi corazón en esta mañana, para poder dejar el mensaje que tu pueblo necesita. En el nombre de Jesús, Padre, toma el control de esta reunión como lo has hecho. Te hemos entregado alabanzas, adoración, Señor, y ahora estamos listos para recibir tu palabra, para recibir, Señor, el consejo que viene de tu corazón, que viene del cielo, y que esa palabra sea como dice Isaías 55:11, que sea como esa lluvia que desciende del cielo, cae en la tierra, hace germinar la tierra de tal manera que produzca fruto y no vuelva a ti vacía. Así, Señor, que sea tu palabra en esta mañana, que entre a nuestros corazones, que es esa buena tierra, que nuestros corazones sean esa buena tierra en la cual tu semilla es depositada y pueda crecer y dar fruto al 100%, en el nombre de Jesús. Diga conmigo, Padre Celestial, dispongo mi mente, mi alma, mi corazón y mi espíritu para oír, recibir y poner por obra tu palabra. Espíritu Santo, ayúdame a poner por obra tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El apóstol San Pablo nos da aquí una exhortación, nos deja una sugerencia divina, y primero él dice que debemos regocijarnos, ¿cierto? Debemos estar gozosos siempre, y no solo gozosos, sino debemos, dice, regocijarnos, ¿ok? ¿Por qué el apóstol San Pablo hacía mucho énfasis, hermanos, en el gozo de Dios? Porque la palabra de Dios dice que el gozo de Dios es nuestra fuerza, ¿sí? Y no solamente nuestra fuerza física,
sino que el gozo de Dios viene a ser tu fuerza espiritual, tu fuerza emocional, ¿sí? Muchas veces nosotros estamos desanimados, estamos, incluso hay personas que llegan hasta la etapa de la depresión, y esto es una señal inequívoca de que el gozo del Señor no está en nuestras vidas. Cuando el gozo del Señor está en nuestras vidas, no va a haber problema, ni circunstancia, ni situación que puedan llevarte al desánimo y a la depresión, ¿sí? Porque el gozo de Dios es tu fuerza, ¿sí? Y el apóstol San Pablo no solo nos aconseja esto, sino que él lo vivía, ¿sí? Cuando él escribe esta carta a los filipenses, él precisamente está en la cárcel, está encarcelado. Yo le decía a un pastor ayer con el cual estuve dialogando un rato en la mañana y le comentaba que hoy en día pues los ministros a veces nos pasamos un poco, ¿verdad? Está bien, claro, honramos a los ministros y a los hombres de Dios, pero hoy en día hay ministros que cuando los invitan a un lugar dicen, ¿cómo estará el hotel donde me van a hospedar, verdad? ¿Estará bien? Y pues está bien, ¿no? Que piensen así. Pero el asunto es que el apóstol San Pablo, cuando iba a llegar a una ciudad a predicar el evangelio, él no estaba preocupado cómo iba a ser el lugar donde lo iban a hospedar. Yo creo que él siempre se preguntaba, ¿cómo serán aquí las cárceles, verdad? Porque no sabía si por predicar a Cristo le iban a meter a la cárcel. Es cierto, que lo metieron muchas veces a la cárcel. Imagínese el apóstol San Pablo. Mis amados hermanos, a veces nosotros cuidamos mucho y nos afanamos por cuidar nuestra reputación, que es bueno. Por supuesto, nadie quiere su reputación destruida. Pero el apóstol San Pablo, siendo el gran apóstol San Pablo, el gran hombre de Dios, aquel que fue llevado al tercer cielo. Imagínate que tú, siendo un hombre, una mujer mortal, y Dios te lleva al tercer cielo, hasta su trono, y te muestra lo que hay allá. Y él dice que oyó palabras incluso que no se pueden ni pronunciar en esta tierra. Y luego Dios lo regresa de nuevo a vivir entre nosotros los mortales. ¿Cómo se sentiría usted si pasa esa experiencia? ¡Wow! Cuidado conmigo. ¿Cierto o no? Yo ya estuve allá allá estuve ya con Dios. Dios me llevó y me trajo de nuevo. Dios se llevó a Enoc, pero se lo llevó y no ha regresado. Dios se llevó a Elías también, sin ver muerte, se lo llevó y no han regresado, allá siguen, ¿sí? Bueno, Elías y Moisés se aparecieron en una ocasión de nuevo por unos instantes en el monte de la transfiguración, pero no volvieron a vivir en esta tierra. En cambio, el apóstol San Pablo tuvo esa bendición de parte de Dios. Él lo menciona en una de sus cartas y él no se exhibe a sí mismo para no vanagloriarse. Conozco a un hombre, dijo, pero en realidad él estaba hablando de sí mismo, de esa experiencia. Entonces, el apóstol San Pablo, amados hermanos, teniendo esas experiencias tan hermosas y que nadie más ha vivido, él de pronto lo podían encontrar tirado, apedreado por predicar el evangelio, o azotado 40 veces menos un azote por predicar de Cristo, o lo metían a la cárcel. Así que el apóstol San Pablo entendía lo que era padecer por Cristo, más que cualquiera de nosotros. Y él aún así siempre estaba hablando y exhortándonos a que debíamos vivir en el gozo del Señor. ¿Cuántos pueden decir amén?
El apóstol San Pablo, yo creo que mientras estaba en la cárcel, él necesitaba que alguien le consolara y le diera aliento, ¿verdad? Pablo, Dios está contigo. No, él estando en la cárcel le daba aliento a los que estaban afuera y nos sigue dando aliento a cada uno de nosotros. Amén. Así que él inicia en esta parte que quiero dejar aquí diciendo, regocijaos en el Señor siempre. Dígale que está a su lado, regocíjate siempre en el Señor. ¿Ok? No es a veces, es siempre. Y no solo gozarnos, regocijarnos. ¿Ok? Ahora bien, no es ese el punto, solamente es la introducción. No es eso lo que voy a compartir, no es del gozo. Pero quise dejárselo porque es parte de. En el versículo 6 está la clave. Una vez que Él nos exhorta desde la cárcel diciendo regocíjense siempre y en el Señor, mire que ahí hay un orden de cómo nosotros debemos encontrar el verdadero gozo. El mundo hoy en día encuentra su gozo o su felicidad en cosas que no lo llenan, ¿cierto? En cosas que no le van a traer realmente felicidad y gozo. Pero Él nos enseña el verdadero gozo y la verdadera alegría. Dice, regocíjense y háganlo siempre y háganlo en el Señor. Es decir, nuestro gozo, nuestra alegría, nuestro contentamiento no debe venir de las cosas pasajeras que este mundo ofrece. Hay muchos cristianos, amados hermanos, que lamentablemente se vuelven atrás, se vuelven al mundo, engañados por los placeres de esta vida. Principalmente los jóvenes. Hoy la iglesia de Cristo está adoleciendo entre nuestros jóvenes porque el enemigo está atrayendo a nuestros jóvenes a las cosas en las cuales ellos no han probado en la vida y creen que ahí está el gozo, creen que ahí está la felicidad, ¿cierto? Y los atraen, ¿sí? Y muchas veces los alejan de Cristo, ¿sí? Pero cuando nosotros vamos avanzando en esta vida, nos damos cuenta que los placeres de la carne y los placeres de este mundo ciertamente son pasajeros y que al final del día nos van a traer siempre dolor, nos van a traer siempre tristeza, ¿sí? El joven que cuando cree que él está disfrutando en un antro, en un bar y está gozándose, y se engancha en los vicios, eso puede ser su ruina, ¿sí? Sin embargo, Él dice, encuentren el verdadero gozo, pero en el Señor. Diga conmigo, en el Señor. Y luego dice, por nada estén afanosos, no se afanen por nada. Ahora bien, el afán, mis amados hermanos, que ese sí es mi tema, el afán viene de una palabra griega, la raíz de la palabra griega que nos enseña el significado del afán es merimna. Y merimna en su raíz original significa simplemente dividir. Diga conmigo dividir. ¿Ok? El afán entonces divide. Merimna significa división en la mente. Es decir, una... ¿Sí lo pusiste? ¿Todavía no? Ah, bueno, sí. Ya lo pusiste. Ok. Afán sabemos que es preocupación. Afán es ansiedad, inquietud, ¿cierto? Pero el centro de esto, amados hermanos, si quieres déjalo así, cuando tengamos los textos básicamente. El centro de esto es que el afán divide nuestra mente y nuestros pensamientos. Cuando nosotros estamos afanados, nuestra mente se divide, se fragmenta, ¿sí? Y una mente fragmentada es una mente confusa.
Es por ello que el mismo Señor Jesucristo, al igual que San Pablo, nos advierte mucho acerca del afán, porque no es algo realmente que debemos pasar por alto. Y más en estos tiempos. En estos tiempos el afán cada vez se vuelve más voraz y más desmedido. ¿Sí? En estos tiempos, amados hermanos, el mundo vive con mucho afán. Estamos afanados con una y otra y otra y otra y otra cosa. ¿Sí? Hoy en día tenemos que hacer de todo para poder subsistir. Y eso nos puede llevar a un afán, a una vida afanada. Y el detalle aquí es que cuando nosotros nos afanamos, nuestra mente se fragmenta, se divide. Y una mente fragmentada, dividida, no va a tener claridad. No va a tener claridad. ¿Ok? Una mente fragmentada no tiene claridad. Se vuelve vaga, se vuelve confusa, indecisa e incrédula. Es por ello que cuando el Señor Jesucristo veía a las personas mientras Él hablaba y muchas veces ocurría esto, si usted lee los evangelios se va a encontrar con varias ocasiones en las cuales el Señor Jesucristo mientras está enseñando, los que están oyendo, especialmente los que eran los escribas, los fariseos, los que siempre estaban juzgando al Señor Jesucristo, los maestros de la ley, estaban pensando, ¿y por qué dice esto? Es un blasfemo. Él estaba enseñando y ellos estaban juzgándolo en sus mentes. Y el Señor, que podía entender los pensamientos de los demás, Él decía, ¿por qué caviláis en vuestros pensamientos? ¿Por qué caviláis? ¿Por qué están divididos en su forma de pensar? ¿Por qué están dudando de lo que estoy diciendo? ¿Por qué están dividiéndose en su mente? Así que una mente dividida se vuelve una mente incrédula del Señor Jesucristo y de su palabra. Por ello, amados hermanos, el enemigo usa el afán como una arma para robarnos el gozo de Dios y para robarnos la fe y la paz de Dios en nuestros corazones. El afán entonces se vuelve una arma de parte del enemigo para robarnos la fe, el gozo y la paz en nuestros corazones. Y muchas veces no nos damos cuenta. Vemos el afán a veces como algo normal y vemos el afán incluso como algo justificable. Ahora vamos a ver que sí hay algunas excepciones en las cuales el afán puede ser hasta cierto punto válido. Y el mismo apóstol San Pablo nos lo hace ver así. El mismo apóstol San Pablo que nos dice que no debemos estar afanados por nada, ¿sí? Él nos hace ver que en ciertas circunstancias solamente podríamos considerar que debemos afanarnos. Pero regularmente, amados hermanos, nos afanamos de la manera incorrecta. Y ahorita yo quisiera dejarte, de acuerdo a la palabra, cómo poder aprender a vivir sin el afán, aprender a liberarnos de ese yugo que el enemigo ha puesto hoy en día y cada vez lo impone más sobre la humanidad y también sobre los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el afán tarde o temprano se vuelve dañino para nuestras vidas. Te va a generar estrés, te va a generar preocupaciones, te va a desenfocar de lo prioritario, va a fragmentar tu mente,
va a dividir tus pensamientos y eso te va a llevar a una distracción total. Te va a desenfocar de lo que es genuino, verdadero. Y tarde o temprano te va a robar el gozo, te va a robar la paz y te va a robar la fe en Cristo Jesús. Ajá. Ahora, ¿qué nos dice entonces el apóstol San Pablo? Ahora, ¿cómo debemos nosotros suplir? Hay una suplencia para el afán. El apóstol San Pablo dice, no se afanen por nada. Al contrario, cuando venga el afán a su vida, tienen que hacer esto. Y vamos también a aprender de ello. ¿Sí? Así que, entendiendo lo dicho, el afán divide nuestra mente. Nuestra mente, amados hermanos, está conformada sobre todo por tres cosas. Yo se las he enseñado muchas veces. ¿Alguien la sabe? A ver qué tan buenos alumnos son aquí. ¿Por qué está conformada nuestra mente? No, perdón. Nuestra alma. ¿Por qué está conformada nuestra alma? Mente, voluntad y emoción. Le estaba haciendo mal la pregunta. Mire, nuestra alma está conformada por la mente, por la voluntad y por las emociones. Ajá. Así que nuestra mente es parte ¿de qué? De nuestra alma. Y si nuestra mente está fragmentada, nuestra alma está dividida. Y el alma no debe estar dividida. Porque si el alma está dividida, entonces el hombre va a entrar la persona puede entrar en una bipolaridad, en una esquizofrenia. Regularmente las personas que padecen bipolaridad, esquizofrenia y depresión es porque tienen su alma fragmentada. Es por ello que las personas que sufren de bipolaridad tienen más de una personalidad, por eso es la bipolaridad. Y la esquizofrenia. Los esquizofrénicos tienen muchas personalidades y tienen cambios de humor instantáneos. Pueden estar emocionalmente bien ahorita y de repente estar súper mal, molestos, gozosos y tienen, porque tienen su alma fragmentada. Ahora, dice entonces la palabra, no estar afanosos. No permitir entonces que el enemigo nos fragmente en nuestra alma y más específicamente en nuestra mente. Quiero que busquemos Mateo capítulo 13 y versículo 22. Ahora sí me ayudas, Uziel. Mateo 13, 22. ¿Sí? Ándale. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra de Dios, pero el afán, diga conmigo el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace ¿qué? Infructuosa. ¿Ok? Ahí estamos hablando de las semillas del sembrador que salió a sembrar, ¿se acuerda? Déjalo ahí. En Mateo capítulo 13 se habla del sembrador que salió a sembrar y dice que mientras iba, parte de la semilla cayó a un lado del camino, parte de la semilla cayó entre pedregales y parte de la semilla cayó entre espinos y solamente una parte cayó ¿en dónde? En buena tierra. El sembrador es todo aquel que lleva la palabra de Dios. La semilla es ¿qué? ¿Representa qué? La palabra de Dios.
¿Y qué es lo que representa la tierra donde cae la semilla? El corazón del ser humano que recibe la palabra. Usted en este momento está recibiendo la palabra, aunque ahí se refiere en primera instancia a aquellos que oyen la palabra de Dios por primera vez. Pero esto no significa que deja fuera cuando oímos la palabra para edificación. Es decir, la palabra de Dios que es sembrada puede ser para salvación cuando es por primera vez o cuando usted está escuchando apenas para recibir a Cristo y ser salvo, pero también la palabra de Dios que es continuamente dada para edificación, como usted y yo que ya conocemos a Cristo y la palabra de Dios que recibimos constantemente nos está edificando nuestra fe, creciendo en nuestra fe, ¿cierto? Ahorita todos aquí, si son hijos de Dios, todos ya nacidos de nuevos, quiere decir que la palabra de Dios que está cayendo ahorita en su corazón, en su mente, en su alma, es para edificación. Amén. Somos edificados, ¿sí? Por medio de la palabra, establecidos, como dice 1 de Pedro 5, versículo 10. Dios mismo nos establece, nos afirma. Así Dios está afirmando nuestros corazones por medio de su palabra cada vez que nos exponemos a ella. Y aquí dice que esa semilla que cae en un corazón que todavía tiene espinos, viene a ser ahogada por el afán, por los afanes de este siglo. Es decir, cuando nosotros permitimos los afanes en nuestra vida, la palabra de Dios que el Señor está enviando a nuestros corazones va a ser ahogada por el afán. ¿Sí? No sé si usted alguna vez, los que son personas que conocen el campo, ¿sí? Si usted, lo más común en México, ¿verdad? La siembra del maíz. En México somos muy tortilleros, ¿cierto? Nos encantan las tortillas, nos encantan los tacos. ¿A quiénes les encantan los tacos aquí de carne asada, verdad? Ay, ay, ay. O taquitos capeados, ¿verdad? De pescado. Ajá, taco fish, ¿no? O Bismarcito, ya estoy haciendo comerciales, ¿verdad? Nos encantan los tacos. Los mexicanos somos muy taqueros. Entendemos lo que es la tortilla, ¿verdad? Y aquí en la Baja Sur, en La Paz, somos muy tortilleros de tortillas de harina. Ajá. En el centro y sur de México es siempre de maíz, pero aquí las de harina dicen ni me las calienten, ¿verdad? De carnita asada. ¡Wow! ¡Qué increíble! Fíjese que yo gracias a Dios no soy afecto a los pastelitos y cosas así. Muy raro que coma yo algo de harina. Pero soy adicto a las tortillas de harina con carne asada. Eso sí, Señor, no puedo ver la carne asada con tortillas de harina porque ahí sí me gana las tortillas de harina. Pero, sobre todo, en México se come mucho la tortilla ¿de qué? De maíz. Así que todos entendemos lo que es el maíz, ¿cierto? Ok, el maíz, usted lo siembra. Usted barbecha la tierra, hace los surcos, siembra el maíz, brotan las plantitas, las riega y empiezan a crecer. Pero ¿qué cree? Regularmente, cuando empieza a crecer el maíz, también crece la hierba ¿qué? Mala. Y muchas veces puede crecer espinos. Y esa hierba mala, esos espinos, si uno no los elimina de la siembra, pueden ahogar las plantas y echar a perder la cosecha. ¿Cierto? Pues dice la Biblia que los afanes, mi amado hermano, son como esa hierba mala
que brota cuando usted siembra la semilla correcta. Una especie entonces de cizaña es el afán para el trigo. Usted y yo somos tipificados con el trigo. Somos la buena semilla, el buen fruto, el buen grano que Dios va a recoger un día. Nos compara a Dios como ese trigo. Pero también en el trigo hay cizaña, ¿cierto? Y esa cizaña puede ahogar el trigo, la hierba mala. Los afanes representan eso en nuestras vidas, como esa hierba mala, como esos espinos que pueden venir y ahogar la planta y echar a perder la cosecha. Así que, amados hermanos, el afán, si nosotros no lo cortamos y no lo desechamos, va a venir a ahogar la palabra de Dios. Y de esa manera la palabra de Dios se vuelve infructuosa. Podemos escuchar la palabra de Dios, podemos exponernos a la palabra de Dios, pero si están los afanes, tarde o temprano van a ir ahogando la palabra del Señor. Es por eso que nosotros debemos estar pendientes de no permitir el afán. El enemigo, amados hermanos, le encanta meternos afán. ¿Se acuerda de Marta y María? ¿Se acuerdan de Marta y María? Marta era hermana, por supuesto, de María. ¿Y era la hermana qué? ¿Mayor o menor? A ver, ¿qué tanto andan ustedes de la palabra? ¿Era la hermana mayor o menor de María? Mayor, ¿verdad? Y eran hermanas de Lázaro, aquel a quien el Señor Jesucristo resucitó después de estar 4 días de muerto. Y el Señor Jesucristo fue y les visitó. Y ellos le invitaron para que estuviera cómodo, le invitaron una comida y lo estaban atendiendo. Ahora escuche bien por qué el afán se puede volver muy peligroso. Porque el afán nos puede confundir. Y a veces decimos, es que tengo que hacerlo, pues si no, ¿quién lo va a hacer? ¿Cierto? Marta, hasta cierto punto, tenía razón en estar afanada. Llega el Señor Jesucristo, el Maestro, el Hijo de Dios a tu casa. ¿Qué vas a hacer? Pues lo vas a atender y lo vas a atender bien. ¿Cierto o no? Tú cuando recibes a alguien en tu casa, no lo dejas ahí sin atenderlo, sin darle la atención debida. Tú quieres recibirlo como un buen anfitrión, que se sienta cómodo, que se sienta a gusto en tu casa, que se sienta bien recibido, que se sienta amado, querido. ¿Cierto? Eso es lo que hace un buen anfitrión. Así que Marta estaba intentando ser una buena anfitriona. Aparentemente ella no estaba mal en lo que estaba haciendo. Pero aquí vamos a entender cómo el afán muchas veces nos puede engañar. Mientras Marta está atendiendo al Señor Jesucristo y está enseñando, está dejándoles perlas preciosas a los oyentes, a sus discípulos, y María llega y se sienta y empieza a escuchar al maestro. Y Marta está preocupada. Está atendiendo al maestro, pero el maestro está dejándole perlas preciosas en ese momento a ellos. Así que el afán, amados hermanos, no precisamente significa atender las cosas y las responsabilidades en la vida. El afán incluso no siempre significa trabajar duro y hacer con diligencia las cosas. No precisamente eso es afán. A veces pensamos que solamente los ricos se afanan, ¿cierto? Ay, mira, estos ricos, qué afanados son, ¿verdad?
Se la llevan trabajando y entre más tienen, más quieren. No siempre, amados hermanos, la mucha actividad significa afán. El afán en realidad significa, el afán se convierte en cuando nosotros invertimos las prioridades. ¿Era incorrecto que Marta atendiera al Señor Jesucristo? No. ¿Era incorrecto que ella quisiera ser una buena anfitriona? No, no era incorrecto, estaba bien. Pero ella invirtió las prioridades. Así que caemos en afán, amados hermanos, cuando invertimos las prioridades. Estaba bien que atendiera al Señor Jesucristo. Estaba bien que estuviese preocupada hasta cierto punto para que el Señor Jesucristo se sintiera cómodo. Ajá. El detalle es que se olvidó de lo primero. Y el Señor Jesucristo se lo hace ver. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas ocupaciones. Y ella de hecho estaba enojada con su hermana. Pues María no me ayuda y nomás está ahí escuchándote. Está ahí sentada escuchándote y no me ayuda. Y yo aquí estoy cargada de tantas ocupaciones queriéndote atender, Señor Jesucristo. Y yo creo que ella pensaba que el Señor Jesucristo le iba a elogiar y le iba a decir: Marta, qué excelente anfitriona eres. Pero ella seguramente quedó desconcertada con la respuesta del Señor Jesucristo. Afanada y ¿qué? Y turbada estás con tantas ¿qué? Ocupaciones. El detalle, amados hermanos, no es estar activos. El detalle no es hacer lo que tenemos que hacer. El detalle no es en sí esforzarnos y trabajar duro. El detalle es cuando dejamos o permitimos que las ocupaciones inviertan nuestras prioridades. Le voy a dar un ejemplo. Y a todos nos ha pasado y a todos nos pasa. Le voy a dar un ejemplo. Me voy a ver como Juan ahorita, ¿verdad? Una vez el Señor me reprendió y a veces lo sigue haciendo todavía. Porque a veces, sin darnos cuenta, ya estamos cayendo en afanes. Yo en un tiempo puse unos carritos de hot dogs. ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda de los carritos de hot dogs que teníamos? Empezamos con uno en Santa Fe. Y luego abrimos uno más en Miramar, hace años. Y nosotros teníamos los superpaseños. ¿Se acuerdan los hot dogs? Quien fue a nuestro carrito, teníamos unos hot dogs que le puse yo los superpaseños. Porque eran unos hot dogs con salchicha doble, grandotes. Con uno tenías. Mandé a hacer un pan especial. Los hot dogs se llamaban los paseños. Y a esos hot dogs grandes yo les puse los superpaseños. Ajá. Ya se estaban haciendo famosos los superpaseños. Y de hecho, yo pido perdón a Dios porque envicié a mi hijo a comer hot dog. Ahora no puedo impedir que coma hot dogs. Yo envicié a mi hijo. Perdóname, Señor. Como todas las noches yo iba a recoger los carritos y siempre empezaba porque estaba en Diana Laura, pues yo me llevaba a mi hijo en la noche. Ya cuando iba a recoger el carrito, estaba chiquito. Y yo me lo llevaba pues para que me acompañara. Pero él no iba a acompañarme, él iba por sus hot dogs. Y siempre llegábamos y él rápido pedía sus hot dogs, siempre, todas las noches. Recuerdo una vez, ay Señor, cada cosa que uno hace. Voy a sacar cosas de familia. Recuerdo una vez que tenía que hacer algo y no me lo llevé, no me lo iba a llevar.
Y él ya sabía, ya sabía la hora, todo, ya cuando ya veía que yo me iba a ir a la noche por los carritos, él ya estaba listo con sus tenis pumitas que le compré, recuerdo bien. Y esa vez le dije, no te voy a llevar hoy. Pues me hizo un berrinche y le tuve que dar disciplina, porque no se quería quedar porque quería sus hot dogs. Y ahí entendí, dije, ya está enviciado a los hot dogs. Pues hasta la fecha, Señor, pequé en eso, ¿verdad? Pero ahí le va el testimonio. Ahí van los carritos ya creciendo y luego abrimos uno y luego abrimos otro y dije, pues ahora vamos por otro. Y yo ya en mi mente estaba pensando, no, pues vamos a abrir tarde o temprano unos 10, 20, a ver, vamos a llenar La Paz de carritos de hot dogs. Fíjense cómo estoy pensando yo. Era válido. ¿Por qué? Porque necesito un sustento, ¿cierto? Necesito un sustento. Y dije, pues tengo que sustentar a mi familia. Dios no tiene por qué enojarse conmigo por eso. Pero llegó un punto en que aquello empezó a rebasarme y me empecé a afanar. Y cuando abrí el tercer carrito, que lo abrimos aquí por donde está Office Depot, ¿sí? Office Depot, ahí por la Forjadores, ahí abrimos la tercera sucursal. Y yo recuerdo que esa tercera sucursal, ay, cómo me sacó canos verdes. En la inauguración el carrito se dañó, le hablaba al dueño que nos rentaba el carrito porque ese era rentado, los otros dos ya los había comprado, pero este era rentado. Y el dueño andaba en Guadalajara, y yo, oye, pero el carrito no sirve, no funciona, y le estoy hablando a tu trabajador y no me lo cambie. Bueno, yo estaba enojado. Y ahí ando ese día corriendo para arriba y para abajo porque el carrito no funcionaba y yo ya había hecho promociones y todo. Híjole, la gente llegando y oiga, vengo por mi promoción y yo no, pues el carrito no está funcionando. Y luego ya eran como las 9 de la noche y pasa un hermano por la calle, por la Forjadores de regreso y me saluda, pastor, Dios le bendiga, va en su carro. Y yo, ay, Dios te bendiga. Y va y se da la vuelta y regresa y dijo, ¿cómo está? Pues no, muy bien, aquí trabajando y ya inaugurando esto, pero no queda bien aquí. Y le pregunto, hermano, ¿y de dónde viene? Me dice, vengo de la oración, acuérdese que es miércoles. Una cachetada sentí en la cara. Ni siquiera me acordaba que era miércoles de oración. Y cuando él me dijo eso, Dios me dijo, ¿qué estás haciendo? Y yo le dije, Señor, trabajando, buscando el sustento para mi familia. Ah, muy bien. Sigue así, me dijo el Espíritu Santo. Ahí entendí que algo que había empezado bien ya se estaba volviendo nocivo. Estaba tan afanado por algo válido. Sustento para mi familia, Señor, pues no tengo entradas. Era algo válido y algo correcto, pero ya me estaba cambiando las prioridades. Ni siquiera me acordaba que era miércoles de oración. Imagínense. Así que tuve que tomar una decisión drástica y básicamente Dios hizo que la tomara. Dios provocó que ya no siguiera con los carritos y tuve que unos venderlos y de hecho uno se lo regalé a un hermano que lo puso luego él allá en la fuente. Amados hermanos, Dios conoce nuestras necesidades. Dios sabe que tenemos nosotros necesidades y que debemos esforzarnos. Pero el detalle, amados hermanos, es cuando nosotros permitimos que las cosas de este mundo nos afanen a tal grado que cambiemos las prioridades. Así que el afán
te va a llevar a un punto en el cual vas a cambiar totalmente tus prioridades. Y recuerde que cuando nosotros dejamos a Dios en segundo lugar, irremediablemente nos vamos a meter en problemas. Irremediablemente. Es el peligro del afán. Cuando dejamos y desplazamos a Dios a un segundo término y dejamos y permitimos que Dios quede rezagado a un segundo, tercero o último lugar en lugar de ser lo prioritario en nuestras vidas. Amén. Si tú tienes un trabajo donde simplemente te tienes que ir a trabajar porque no te dan descanso el domingo, sino otro día, pues tienes que ir, pues no hay más que hacer. Pero si tú los domingos tienes libre, tu prioridad es venir a la iglesia como lo estás haciendo ahorita. Y después de eso, tienes toda la tarde para ir y hacer lo que tienes que hacer. Con tu familia, con tus hijos, disfrutar el domingo. Ya en 5 minutos los dejo ir. Amén. Para que vaya y disfrute. Pero ya hizo lo correcto. Vino a la casa de Dios. Hizo lo que tenía que hacer. Darle a Dios la primicia de su domingo. Pero cuando se nos ocurre, ay, pues me invitó el primo a la playa el domingo. Oye, pero es día de iglesia. No, pero es que es mi primo, ¿cómo le voy a decir que no? Ah, a tu primo no le puedes decir que no, pero a Dios sí. ¿Aló? ¿Me está oyendo? Ese es el problema. Ese es el problema. Así que, amados hermanos, el afán invierte nuestras prioridades. Es por eso que el Señor Jesucristo nos habló claramente acerca de las prioridades. Primero ahogan la palabra de Dios. Los afanes ahogan la palabra de Dios en nuestro corazón y nos hace infructíferos. Los afanes dividen nuestra mente y roban el gozo, la paz y roban también la fe. Y los afanes invierten nuestras prioridades. Y cuando nuestras prioridades están invertidas, irremediablemente vamos a tener problemas. Terminamos aquí. Vaya a Mateo capítulo 6, versículo 33 y ya vamos a estar terminando. Mateo 6, 33. ¿Ok? ¿Ya están ahí todos? Ok, se afanaron por buscarlo rápido. Ya. Muy bien. Mateo 6, 33. Dice así, aunque ahí está en el... Yo estoy acostumbrado siempre a buscar en la palabra, ¿verdad? Dice, mas buscad. Bueno, lo voy a leer desde el versículo 25 para que quede sellada la palabra en su corazón. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Diga, no os afanéis. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? Aquí no está diciendo no dejen de trabajar y no hagan nada por su vida. No, dice no se afanen, que es muy diferente. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial, ¿qué hace? Las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos.
Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de qué? De poca fe. Por eso les dije que el afán nos roba la fe. Él está hablando que los que se afanan son hombres de poca fe. Ajá. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan ¿qué? Todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dios conoce nuestras necesidades. Más, aquí viene la clave. Mas buscad primeramente. Esto aquí, si hago un paréntesis. ¿Me queda todavía 2 minutos, 1 minuto, Gil? ¿O ya terminamos? Hago un paréntesis. Cuando decimos no se afanen, empezamos entonces, bueno, no debo hacer nada. No. Dice, todas estas cosas el mundo las busca. Y el Padre sabe que ustedes también tienen necesidades. Pero ustedes, en lugar de afanarse primeramente en estas cosas, primeramente busquen el reino de los cielos. Y luego hagan lo segundo. Luego hagan lo segundo. Luego esfuércense, trabajen con diligencia, hagamos esto, hagamos lo otro. Habiendo hecho primero, ¿qué? Lo primero. Mas buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas estas cosas os serán ¿qué? Añadidas. ¿Cómo van a ser añadidas? A través de nuestro esfuerzo. Pero habiendo buscado primeramente el reino de los cielos. Y Pablo lo remata de esta manera. Dice lo mismo, pero de otra manera. Y aquí, ahora sí, concluimos. Dice, por tanto, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y entonces la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. El Señor Jesús dijo, no se afanen desmedidamente, sino que busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y Pablo dice, no estén afanosos por nada. Al contrario, cuando quiera venir el afán, presenten sus oraciones y sus peticiones delante de Dios. Cuando quiera venir el afán, amados hermanos, significa que es cuando más debemos orar y buscar a Dios. Cuando sientes que las cosas no están bien, que por más que luchas, que has hecho, has ido, has venido y has buscado 1001 soluciones y las cosas no mejoran, significa que estás descuidando lo primero. Estás descuidando tu comunión con Dios. Estás descuidando tu oración. Es tiempo entonces de volver a retomar la oración y la búsqueda del Señor cuando el afán está tocando a nuestra puerta. Pero muchas veces nosotros hacemos lo contrario. Estamos en el problema, estamos sin encontrar la salida y más nos esforzamos por buscar las soluciones en nuestras fuerzas, pero sin buscar primeramente a Dios, que Él es el que lo sabe todo y lo puede todo. ¿Cuántos pueden decir amén? Así que, amados hermanos, busquemos primeramente el reino de los cielos. Cuando el afán venga, es tiempo entonces de redoblar nuestras oraciones. Y dice que cuando hacemos eso, entonces viene paz, viene la paz, la cual guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos. Ahí es donde nuestros pensamientos ya no están divididos.
Ahí es donde nuestros pensamientos se vuelven claros, se vuelven nítidos y nuestro corazón no está turbado, sino lleno de la paz de Dios, la cual sobrepasa nuestro entendimiento, la cual el mundo no puede dar. Solamente Jesús. Padre, gracias te doy. Gracias, Jesús.